sea lo primero, darle las gracias y la bienvenida a cada uno de ustedes. Antonio, que vino de Bogotá para acompañarnos acá y dar un saludo y hablarnos también del proceso de paz. A los distintos invitados que en el curso del día estarán con nosotros, presentando también un saludo a esta nueva expresión de la ciudadanía del Caribe colombiano. Aquellos que madrugaron desde distintos rincones de la costa para cumplir con esta cita. Muchas gracias a todos ustedes por venir desde los distintos municipios, ciudades y desde los distintos barrios y localidades de la ciudad de Santa Marta. Esta fuerza ciudadana son cada uno de ustedes, por ese esfuerzo, por el compromiso, por la esperanza que los animó a estar acá. Sé que muchos han venido para acompañarme, sé que muchos han venido para refrescar algunas ideas en torno a qué es lo que representa esta propuesta de transformación de la política de renovación del ejercicio público. Sé que muchos han venido porque otros los han motivado para encontrarnos de nuevo y recordar la gesta de cambio que emprendimos en la ciudad de Santa Marta. Y seguramente en el curso del día, ya que no fue posible ahora en la instalación, como lo había solicitado, les habrán de presentar un video o la sucesión de algunos de ellos que vaya contándoles de forma gráfica cómo fue este proceso de cambio. Pues es lo que he podido recoger en cada una de esas visitas que emprendimos desde las primeras semanas de este año a la ciudad y a otros departamentos. Allí las personas preguntaban, ¿cómo pudieron ustedes gobernar en esos 4 años? Cuéntenos su experiencia, a ver cómo podemos replicar parte de la misma aquí. Y creo que es muy importante que se pueda compartir ese tiempo de cambio y transformación que vivimos con cada uno de ustedes a través de esa memoria histórica que se fue capturando a lo largo de cada una de nuestras acciones. Así que espero que el equipo que nos está apoyando en el proceso de organización de este evento encuentre los espacios para irlo presentando. Pues aunque en los próximos minutos haré alusión a alguna de esas principales iniciativas, quisiéramos hablar más de lo que hicimos, sobre todo de lo que queremos hacer. Pero sé que por eso ha llegado, y no me engaño entonces cuando dije que muchos querían acompañarnos en lo personal, pero muchos otros, la mayoría, lo que quiere es encontrar un espacio, pues así me lo han contado, en el que puedan también ejercitar su propio liderazgo, potenciar sus ideas y sus sueños en cada uno de sus localidades y municipios y impulsar también sus propias capacidades. Y eso es también este proyecto, es sobre todo esta iniciativa, un espacio para que los ciudadanos que anhelan el cambio puedan integrarse unos y otros
para con esa fuerza y esa energía que es la suma de nuestras voluntades, de nuestro arrojo, de nuestro empeño invencible por cambiar la región Caribe y contribuir desde aquí a cambiar Colombia. Salir a hacerlo en cada municipio, en cada localidad, en cada espacio donde haya un conciudadano. No ha sido fácil llegar a este punto. Inclusive yo mismo me sorprendo cuán lejos hemos podido llegar. Porque todas las probabilidades para muchos de los que estamos aquí, para el que está aquí, cuando nacemos en un país como el nuestro, donde la inequidad ha sido un signo que ha marcado la vida de muchos, esta limita la capacidad, por supuesto, de desplegar, limita las oportunidades de desplegar las capacidades. Como muchos de ustedes, me levanté en un hogar donde la privación era la característica y no la opulencia. Como muchos de ustedes, venimos de familias comunes y corrientes que son la mayoría del pueblo colombiano. Como muchos de ustedes, no nacimos con un apellido ilustre que nos genere ventajas sobre otros. Como muchos de ustedes, no nacimos con las oportunidades económicas que nos facilitaran empujar nuestros sueños más fácilmente. Pero de allí aprendimos muchas lecciones de vida. Y es que la pobreza no es un destino, se puede derrotar. Simple y llanamente hay que tener la decisión de hacerlo. Y la primera decisión que hay que tomar es la decisión individual. Entender que no es un signo. Aprovechar, por supuesto, y reconocer el esfuerzo de los demás por impulsarnos y ayudarnos. Nunca se me agotarán las palabras para agradecer a mi madre, que estuvo tantos años trabajando en casas de familia o en un hospital público al servicio de los enfermos para impulsar que fuera el sistema educativo público, como muchos de ustedes. O de agradecer a mi padre el ejemplo de priorizar la educación como una herramienta para que pudiéramos avanzar, y sus ideas de cambio que fueron definitivas en mi compromiso también con la lucha y el cambio. Muchos de nosotros hemos contado con el sistema educativo público para poder emprender nuestros proyectos de vida, encontrar la oportunidad en un preescolar del Estado, en la primaria del Estado, en un colegio público del Estado o en la universidad del Estado. Y por eso es que es tan importante que este sistema público nuestro, desde la primera infancia hasta la juventud plena, se consolide, se fortalezca y se respalde, porque ahí está la oportunidad de muchas personas comunes y corrientes como yo, comunes y corrientes como ustedes, que somos la mayoría de este país, que necesita de ese sistema público fortalecido. Sistema público que no es simplemente aulas y docentes, sino que tienen que ser espacios vitales de convivencia, espacios de socialización, espacios donde definitivamente el niño encuentre todas las condiciones y el joven para desarrollarse, desde los espacios culturales y deportivos
hasta la alimentación. Que esto no sea una lucha de cada día de nuestros alcaldes por buscar arrancar del presupuesto nacional unos pesos más para aumentar unos platos de comida, sino que esté absolutamente garantizada la alimentación escolar universal, gratuita para todos los niños y los jóvenes en los colegios públicos nuestros. Muchos jóvenes salimos, como salí yo, de un colegio público, el liceo, y como salieron tantos compañeros que a punto de despedirnos nos preguntábamos qué íbamos a hacer. Y estoy, como si fuera ayer, recordando cuánto conversábamos con mis compañeros sobre sus anhelos de sacar cada uno una profesión adelante y encontrarnos como nos encontramos la mayoría de nosotros años después en la calle con nuestros compañeros y verificar que solo apenas un puñado de nosotros, un 30% de nosotros, o cuando mucho un 50% de nosotros pudo salir adelante porque la mayoría no encontró cupo en una universidad pública, y eso no puede seguir pasando en Colombia. Porque no hay manera de romper el ciclo de pobreza si no está garantizado para cada uno de los jóvenes, que en las aulas los profesores inspiradores los inspiran en seguir en la causa educativa, en encontrar a través de la formación profesional la oportunidad de mejorar sus oportunidades económicas y sociales, y luego encontrarse ellos con la triste y dura realidad que no existen cupos suficientes en las universidades públicas, o porque su desempeño académico, al no ser óptimo, le impide entonces, como si fuera su culpa, ingresar a cualquier universidad del Estado, menos aún a una universidad privada por no tener recursos. Por eso nosotros vamos a defender una idea que nos parece esencial para romper con ese ciclo de inequidad y de exclusión en el sistema educativo superior. Lucharemos, así sea, desde la ciudadanía, en un proyecto de acto legislativo, de iniciativa popular, para que se vuelva derecho fundamental a la educación superior, universal y gratuita, la oportunidad para que todos los jóvenes colombianos vayan a la universidad. Y esto, la verdad, no es un asunto simplemente de samarios y costeños, sino de todo el país. Es más, nosotros aquí emprendimos la tarea de transformar la universidad pública, la Universidad del Magdalena, que hoy le da oportunidades a miles en carreras diversas que nunca soñaron, pero somos conscientes que ese gran esfuerzo que aún se sigue haciendo allí no es suficiente, y por eso emprendimos la iniciativa de crear una universidad politécnica distrital con recursos públicos, recursos que, dicho sea de paso, hoy fluyen o se le arrancaron a la politiquería y la corrupción. Politiquería y corrupción que permitió el exabrupto de entregarle a un particular el cobro de nuestros impuestos. Eso no puede volver a pasar ni en Santa Marta, ni en el Caribe, ni en el país. Que concesiones foráneas inclusive cobren una millonada, en este caso casi 13.000 millones de pesos, por hacer lo que nosotros podíamos hacer. Como si el Estado aquí entonces tuviera un signo fatal, así como aquel que pareciera que hubiésemos tenido nosotros al nacer, y es: nunca serán competentes las administraciones públicas territoriales, y por tanto tiene que haber un privado que preste el servicio por él, y más aún que sea un privado extranjero, pues estos están seguramente mejor calificados, y con eso este Estado local pierde la capacidad, a través del aprendizaje que da prestar estos servicios, y también probarse que es capaz de cumplir con lo que la propia Constitución dice. Se llevaban 13.000 señores, se iban a llevar 140.000 señores, ahora eso se queda en becas para los hijos del pueblo samario, y así podría ser en otras ciudades colombianas y en el resto del país. Hay que establecer un sistema de control
a las concesiones que se han ido otorgando a lo largo del tiempo y que definitivamente prestan pésimos servicios a la gente. Está bien cuando algunas lo hacen con eficiencia, pues si el Estado no tiene la capacidad de hacerlo, que concurre el privado para hacerlo mejor. Pero lo que estamos viviendo en materia de prestación del servicio de energía, en el que la empresa Electricaribe no tiene control ninguno, es la evidencia de que hay que controlar las concesiones. Lo que pasó con Metroagua en Santa Marta y pasa en distintos lugares de la costa caribe, en que las empresas prestadoras de servicio son de pésima calidad, nidos inclusive de corrupción, y que al final la gente cuando abre la llave no encuentra agua o está turbia. Vamos a luchar porque se convierta en derecho fundamental el derecho al agua, para que cualquier persona tenga la posibilidad de accesar, inclusive por vía de un recurso legal, a que se le preste el servicio de acueducto y alcantarillado con calidad, oportunidad y continuidad. No puede ser que personas se enfermen en nuestro país, que suframos en nuestro país porque no tengamos agua. Las fuentes hídricas hay que declararlas patrimonio estratégico y hay que cuidarlas. Y estas fuentes hídricas no pueden seguir siendo administrados, y estos ecosistemas, por corporaciones que han demostrado su incompetencia y su incapacidad. Es curioso, además, que estas corporaciones públicas que han dado muestras de ineficiencia, de incompetencia, de consumir recursos públicos, como en el caso de Santa Marta, que cada año se les envía aproximadamente 10.000 millones de pesos y no ve uno dónde está esa plata. En 4 años son 40.000, pero ¿cuánto ocurre en las distintas corporaciones? La nuestra, la Sierra Nevada, está dividida en 3 corporaciones, 3 departamentos y casi una veintena de municipios. Sin embargo, la declaración de la Sierra es absolutamente pasmosa. Más del 75% del bosque primario original se perdió y cada vez hay menos agua. Y esto no puede simple y llanamente adjudicarse al fenómeno del cambio climático, para el cual también debemos prepararnos, sino a un problema de gestión pública de los recursos naturales. Por tanto, creemos que ya está bueno tanta aquiescencia con este tipo de instituciones que simple y llanamente se han convertido en parcelas de grupos políticos y de familias tradicionales. Hay que acabar con la politiquería y la corrupción en las corporaciones autónomas regionales. Y si es caso, inclusive reformarlas íntegramente. Es que la nuestra aquí está manejada por personas que coincidencialmente tienen los mismos apellidos que otros que están en el departamento y que otros que calientan banca en el Congreso de la República. Estamos cansados de los congresistas calientasillas que simple y llanamente utilizan esa posición que ha sido el resultado de la elección popular, en el que son los contribuyentes que sufragan sus gastos y consuman sumas multimillonarias, óigase bien, y los resultados sean exiguos. En estudios que han hecho sobre el costo del Congreso de la República nuestra, de Congreso de más de 270 personas, se ha encontrado que casi 1 billón de pesos nos cuesta el Congreso de la República a los colombianos. Si a esto le sumamos que los congresistas tienen que tener unas unidades legislativas generosas, escoltas, carros blindados, recursos de telecomunicación, y todo esto seguramente necesario para aquellos congresistas que son eficientes, hacen control político, se preocupan de forma rigurosa por estudiar y proponer leyes. Pero aquellos que simple y llanamente, en actos además totalmente cuestionables de cómo llegaron elegidos allí, porque buena parte de ellos, no nos engañemos, lo que hicieron fue comprar ramplonamente votos. Y comprando esos votos se van a Bogotá
y a Bogotá a trabajar, dirían algunos, trabajar 3 días. Mientras los demás tenemos que sudar la gota para ganarnos los recursos que hay que llevar a la casa. Por eso es muy importante plantearnos también, así como el análisis que hemos hecho sobre el papel de la CAR y de los órganos que deben jugar una gestión fundamental en materia ambiental ahora que hay cambio climático y que tenemos que cuidar el agua y gestionarla adecuadamente, también hay que plantearnos este tema del Congreso. Y como algunos en algún momento lo llegaron a proponer, ¿por qué no ir a un Congreso unicameral que reduzca cuando menos a un 50 o 40% del mismo, y con eso nos ahorremos un dinero que vaya a becas para los jóvenes universitarios en las universidades públicas que se está necesitando? Podríamos pensar en una reforma del Estado que sin duda mejore las cosas en materia también de decisión. El centralismo que hoy tiene Colombia, que pasa, entre otras, por ir a pedir permiso a una unidad, por ejemplo, que debe autorizar una intervención en un centro histórico, o a otra unidad que debe autorizar la expansión de un puerto, o a otra unidad que debe autorizar una carretera. Lo único que nos está indicando es que del centro no reconocen que hay ninguna mayoría de edad en las regiones para autogestionarnos, para gobernar y para tomar decisiones que beneficien a nuestras comunidades. Seguramente el desgreño administrativo y la corrupción en nuestras regiones ha justificado esa percepción. Pero no nos equivoquemos, señores, que buena parte de la corrupción que se ha generado en nuestro país, la más multimillonaria, ha ocurrido en el centro. Solo es recordar Reficar y los escándalos de contratación, por ejemplo, en Bogotá y en otras ciudades del interior de Colombia. De manera que aquí la corrupción es un asunto que debe ser enfrentado de manera integral en todas las regiones colombianas. Y para eso es muy importante el papel de la Contraloría, una Contraloría seria que adelante la labor del cuidado de los recursos públicos. Sin embargo, es sorprendente que tengamos, además de una Contraloría nacional, Contralorías departamentales y Contralorías municipales. Y la gente se pregunta, ¿qué papel juegan? Pues nada más hay un dato reciente, que entre las Contralorías de la propia Contaduría, medianas, grandes y pequeñas, hay un gasto anual de alrededor de 3 billones de pesos. Con eso, ¿cuántos acueductos no se pueden construir? ¿Cuántas universidades públicas no se pueden ampliar? ¿Y cuántos colegios públicos no podrían mejorar? ¿Y saben cuánto es lo que efectivamente recaudan producto de la persecución en procesos de responsabilidad fiscal? En el último dato, si mal no estamos, 36.000 millones de pesos frente a 3 billones de pesos. Se justifica tener esas estructuras que se han convertido también en cuotas de politiquería, corrupción y en muchos casos extorsión, instrumentos de persecución políticos que algunos hemos tenido que sufrir. Pues es tiempo también de reevaluar ese papel de esas instituciones absolutamente infuncionales a nivel territorial. Por supuesto que teniendo una Contraloría Nacional, Procuraduría, Defensoría, Fiscalía, instituciones de orden nacional, que además garantizan la unidad del Estado en su órbita de todo el territorio, habría que preguntarse si es que hay que replicar en los territorios departamentales y municipales la misma forma como el Estado se ha organizado en el centro, y no más bien crear otras instituciones en el centro que permitan que efectivamente, al prestar los servicios públicos de forma adecuada, al gestionar los programas de vivienda, los sistemas de transporte y de seguridad, la gente tenga más calidad de vida. Porque al final, ¿de qué se trata todo esto? La discusión es si esto que estamos nosotros construyendo, esto es otro espacio político más, o si efectivamente lo que queremos hacer es la organización de un
movimiento, de una plataforma, de un lugar donde nuestros sueños, nuestras esperanzas de renovación de la política se puedan desarrollar y aquí converjan todos, converjan mujeres y hombres, jóvenes y viejos y adultos mayores, converjan intelectuales, académicos, profesores, profesionales, campesinos, pero también converjan empresarios que creen en el emprendimiento y en la ética de los negocios y que generan empleo bien remunerado, que estén los trabajadores y aquellos que están organizados, pero también los que no lo están, que estén las personas que han tenido participación en actividades políticas, pero aquellos que jamás la han tenido. Porque con esto lo que estamos buscando realmente es crear un espacio para transformar lo que debe ser transformado. Ahora que viene una nueva etapa de la historia nacional que habrá de escribirse con los acuerdos de paz, la refrendación de los mismos, la implementación de los mismos, sin duda alguna es un momento central para pensar en una nueva Colombia. Es tiempo de pensar en una nueva Colombia donde todo el mundo pueda aspirar ciertamente a mejorar sus condiciones de vida, a ingresar a la clase media, a tener un empleo digno y justamente remunerado, a tener seguridad social y no llegar a la vejez y quedar en la indigencia, a tener un pedazo de tierra y poder producir en ella los alimentos que te permitan generar ingresos y alimentar los mercados más cercanos, a tener el derecho a ir a un colegio público o a una universidad pública, graduarte y acceder fácilmente a un crédito para montar un negocio, el derecho, por ejemplo, a poder acceder a una vivienda digna con programas impulsados por el gobierno nacional o por sistemas de crédito fácilmente asequibles para todos, a contar con seguridad y no dejarnos amedrentar por bandas criminales de ninguna especie, a tener una institucionalidad pública fuerte que garantice que todos vamos a ser juzgados en igualdad de condiciones y ninguno va a ser perseguido por sus ideas, bien sea a través del sistema judicial o de organismos de control, porque algunos inclusive en carne propia, solo por defender los bienes públicos, solo por dar la lucha frente a los sectores políticos tradicionales, a las élites, por enfrentar inclusive los parapolíticos, pagamos injustamente con nuestra libertad. 5 años estuvimos privados de la misma, pero eso lo que hizo fue impulsar en nosotros el deseo precisamente de que las cosas en nuestra región y en nuestro país sin duda alguna tienen que tener una oportunidad para el cambio. Y es necesario impulsar el cambio, pero el cambio no lo van a impulsar los políticos de siempre y las élites de siempre, pues ellos son los responsables de cómo vivimos, de cómo hemos llegado hasta aquí. Y si queremos hacer cambios certeros, cambios profundos, tenemos que entonces empezar a pensar en una nueva manera de gobernar, en una nueva manera de gestionar lo público, en una nueva manera de liderar esto que a muchos no les gusta para absolutamente nada y muy seguramente con justa razón, que es la política. Darle una nueva oportunidad a la política es como cuando se la damos al deporte y salimos a practicarlo, porque sabemos que es bueno para nuestra salud, porque nos permite socializar, porque nos emociona ver a un deportista ganar en un campo deportivo remoto en el planeta y nos sentimos con él y con los colores que él lleva encima absolutamente identificados. Y nos sentimos identificados cuando vamos a un concierto y escuchamos al artista y la canción que él comparte con nosotros nos emociona y le damos con eso una oportunidad a la música y a la cultura. Cuando vamos a un museo a contemplar una exposición, lo que estamos, señores, es proponiéndonos darle una nueva oportunidad a la política para transformarla, para cambiarla y para ponerla al servicio de los cambios que estamos necesitando en nuestra región y en nuestro país. Y eso supone ser conscientes
que efectivamente el modelo que hemos tenido, que justificó inclusive la lucha de muchos de nosotros en una época y de otros en otros momentos, la inconformidad de tantas generaciones ha sido, no es solamente la forma como se ha desarrollado nuestra economía, no se trata solamente de nuestro modelo económico y aún de nuestro sistema político y de nuestro sistema social. Se trata de manera general cómo efectivamente grupos de interés de personas que se reúnen y aportan un recurso para hacerse al control de los escenarios de gobierno y capturarlos para sí, para apropiarlos. De familias que reunidas ellas distribuyen dentro de sus propios integrantes las posiciones públicas. Tú te irás a una corporación autónoma, Julanito. Menganejito, irás a la gobernación. Perencejo, tú tendrás la alcaldía para ti. Sutanita, tienes pinta de diputada. Julanita de tal, te recomendaremos como embajadora. Pepito, tú que eres el más perverso, irás a un órgano de control a perseguir a nuestros enemigos políticos. Y el que vemos que se rasca la cabeza, que en algunos casos es bastante prominente, pero no por el talento, sino por la capacidad precisamente de lucubrar, de calcular cómo daña al otro y no cómo sirve a los demás, porque ahí está como la diferencia y la distinción. Este que bosteza mucho, este es el que camina más perezosamente, es el que prototípicamente está para de esa familia o de ese núcleo mandarlo al Congreso de la República. Para que algunos vayan a sentarse a roncar literalmente como muchos hacen. ¿O no? De manera que esa que es la forma como viene un grupo económico, bien un grupo familiar u otra, y es un grupo de personas que no son de un grupo económico, de un holding de empresas, sino que son individuos que se encuentran para cada uno poner un recurso, asemejándose eso muy parecido a la manera como se hace la exportación de droga en Colombia. Los narcotraficantes, cuando van a hacer la exportación de varios paquetes de droga, entonces buscan aportantes para el embarco. Y a cambio de tanto que se aporta, de esa manera, si se corona, se tendrá el retorno. ¿Verdad? Así opera y no es un secreto para nadie. Díganme si para ganar una elección muchas personas no se reúnen, coluden o conciertan buscando un dinero que por lo general procede del narcotráfico, ¿sí?, o del saqueo de otros recursos públicos, y al aportarlo de esa forma buscan capturar el Estado y las rentas del Estado. Ese es el modelo mafioso al que se ha hecho alusión en muchas oportunidades. Pues bueno, creemos que para hacer los cambios que necesita nuestro país y darle sostenibilidad ambiental a nuestros ecosistemas y garantizar el agua y adaptarnos al cambio climático, todo esto pasa por decisiones públicas en instancias del Estado. Y esas instancias del Estado, buena medida, son de elección popular. Si queremos tener sostenibilidad económica para que efectivamente tengamos un modelo de desarrollo productivo, la explotación adecuada de nuestro campo,
pero también el impulso definitivo a la innovación, a la ciencia, a la tecnología, que no es solo con políticas públicas, sino además con recursos públicos. Pues en nuestro país bastante política pública hemos elaborado, pero pocos recursos públicos orientamos, y hay que aprender de las economías que han sido más competitivas que las nuestras y que en 10, 20 y 40 años se han arrojado a unos nuevos escenarios de empleabilidad y de riqueza, porque el Estado ha estado presente en esas estrategias. Lo que queremos es que haya riqueza en Colombia, lo que queremos es que los que tengan el capital lícito lo inviertan, les vaya bien, generen empleo, paguen los impuestos y Colombia progrese, por supuesto, y la región progrese, por supuesto. Y tenemos que apostarle entonces a que alternativas como el turismo, Vietnam, por ejemplo, o Filipinas, luego de la cesación del conflicto armado, se dispararon, o Perú inclusive, particularmente en sus economías, en 10, 20 y 30 puntos en determinado momento, simplemente por salir del escenario de la confrontación y la violencia. A Colombia le va a hacer muy bien la cesación del conflicto armado. Es necesario que nos llenemos de un espíritu de reconciliación. Es necesario que entendamos que pasar esta nueva página va a implicar sacrificios, pero es mejor para poder arribar a un país más justo y que conviva mejor. Por ello, este evento del 2 de abril, que coincidencialmente está en el calendario con la fecha de una convocatoria frente al propio proceso de paz, quiere desde aquí mandar una voz de aliento al proceso de negociación entre gobierno y FARC y gobierno y ELN. Estamos esperando desde la ciudadanía que avancen rápido en los acuerdos, que lleguen y arriben a unas decisiones definitivas para el bien de toda Colombia. Para que además, por supuesto, por esta vía se generen los procesos de verdad, de justicia, de reparación, de incorporación a la vida civil, de espacios políticos, de desarrollo productivo en el campo, pero también de saltos importantes que tiene que dar Colombia. Y este salto del turismo va a ser central. Muy seguramente si hay una política pública adecuada para que pasemos de 2 millones y medio de visitantes a lo que ha pasado en otros países de 10 y 20 millones de personas, porque el país tiene una apuesta económica importante. Si queremos que haya sostenibilidad social para que lo que hemos mencionado de las oportunidades en materia de educación pública con jornada extendida universal en todos los colegios, con alimentación, con escuelas del deporte, con escuelas de cultura y con escuelas de música, para que nuestros niños estén todo el día en el colegio y reduzcamos el riesgo de droga, el riesgo de embarazo adolescente, el riesgo del pandillismo. Para eso el Estado, así como se está haciendo aquí en Santa Marta por el alcalde Rafael Martínez, así como lo hicimos nosotros en nuestra administración, así como se ha hecho en otras ciudades colombianas y en otras ciudades del mundo. Hay que entender que tenemos que hacer todo por nuestra juventud y nuestra niñez, pero esto no es solo con discursos. Los niños de La Guajira, que ya mencionaban antes, no van a dejar de morir o estar desnutridos, sino con políticas públicas, recursos públicos que tienen que estar y con sistemas educativos donde se les acoja de forma permanente. Si queremos que esta sostenibilidad social se extienda a la juventud universitaria, como lo hemos planteado, si queremos que esta sostenibilidad social se traduzca en programas, por ejemplo, de dignificación de vivienda, como el que nosotros hicimos aquí, que no podemos seguir con una red de barrios en Colombia, en nuestras ciudades capitales sobre todo, producto del desplazamiento de 6 millones de personas, en las que la gente vive en condiciones de precariedad. Y se le sigue diciendo que son de barrios subnormales, informales e ilegales. Qué bueno puede salir cuando a una persona le están diciendo de forma permanente: usted es un ilegal, usted es un subnormal, usted es un informal. Pues lo que hay que hacer es un programa nacional, regional, territorial, para dignificar nuestros barrios,
legalizar los barrios, titular los barrios, meterle redes de servicio, pavimentar los barrios, hacer parques en los barrios, mejorar los centros de salud de los barrios, iluminar los barrios. Como nosotros avanzamos con los recursos que fuimos liberando de la quiebra fiscal en la que encontramos la ciudad, en materia de inversión social, como se hace en otras zonas, pero tiene que masificarse eso. Si queremos programas de este tipo o programas en materia de sostenibilidad institucional como los que ya hemos mencionado, para que efectivamente tengamos un Estado eficaz, moderno, transparente, eficiente, que promueva la participación, tenemos que hacer las cosas de manera distinta que se han hecho hasta hoy. Hay que aprender de las experiencias de cambio y transformación que hicimos aquí, pero hay que aprender de las lecciones de avance significativo que hubo en Bogotá y también las lecciones de lo que no hay que repetir. Hay que aprender de lo que se hizo en Medellín, porque sin duda en distintas ciudades nuestras se ha ensayado y se ha intentado vía buena gestión pública avanzar en procesos de transformación que le permitan acercar al ciudadano los beneficios de los recursos públicos, de las políticas públicas y de la gestión pública. Pero eso lo tienen que hacer ciudadanos también. Los saltos que se han dado en muchas de nuestras ciudades, los que pudimos dar acá, se han dado porque no son aquellas élites definidas a dedo en un grupo familiar o en un grupo económico o en un grupo mafioso las que están gobernando o van al gobierno, sino que tienen que ser ciudadanos comunes y corrientes como ustedes, como la gente buena que mayoritariamente existe en nuestro país. Como todos nosotros, que creemos que sí es posible el cambio, porque lo hemos podido vivir, y porque en otras ciudades otros los han intentado. Pero ya sabemos que en nuestro país los cambios tienen que darse, como algún día le dijimos a los jóvenes en la universidad, y algunos jóvenes que están aquí, que ya no son tan jóvenes, recordarán lo que les decíamos en las aulas de clase o en las plazas en la universidad. La transformación que vivimos en la Universidad del Magdalena no es sostenible si no transformamos la ciudad y el departamento. Por eso qué placentero es para mí que aquellos jóvenes con los que conversábamos esto un día en las aulas ahora estén gobernando la ciudad de Santa Marta. Y qué placentero sería para nosotros que aquellos jóvenes que estaban en esas plazas y en esas aulas puedan entonces también estar en los otros escenarios de toma de decisión. No es sostenible el cambio en la ciudad si no se da también un cambio en el departamento. En nuestros pueblos del Magdalena que anhelan hace muchos años el cambio y que lamentablemente vamos allá y encontramos lo mismo que vimos hace 5, hace 10, hace 15, hace 20 años, lo mismo que encontramos en muchos barrios de la ciudad, donde la señora Petra me decía: mijito, ya yo tengo 70 años de edad y pensé que esta vía pavimentada nunca la iba a ver, porque además en el mito urbano decía la señora: esta ya aparece pavimentada por varias veces. No sabe uno si es cierto o no, pero claro, a la gente le han dicho tantas veces que van a hacer desde la gestión del gobierno, donde tomamos las decisiones en la dimensión política, esos cambios, y la gente, ¿saben qué? Cree y cree ingenuamente y cree, y luego cuando deja de creer y pierde confianza, deja de votar y participar. Entonces lo que siguen gobernando son los mismos de siempre, y luego dice: no voy a creer, pero entonces voy a vender mi voto, porque definitivamente ya no tengo más cómo hacer. Esto nunca va a cambiar, porque siempre es el mismo, el que me promete y voté honestamente, y el que me promete y me compra el voto. Y la gente siente que las cosas no cambian. Para que las cosas cambien, no pueden seguir eligiendo a los mismos de siempre. Los mismos con las mismas no van a cambiar las cosas en cada uno de sus municipios, señores. En los municipios del Magdalena, para que las cosas cambien, tienen que hacer cambios los ciudadanos también de sus nuevos liderazgos o de sus liderazgos, para que siendo nuevos gobiernen en función de quién, no de los grupos de interés, sino de ellos, de la gente, mayoritariamente de los ciudadanos, de la muchacha del servicio, del trabajador, del estudiante,
estudiante, del profesor, de la persona que le reclama sus derechos a la libertad sexual, del líder social. Para esas personas deben llegar los cambios. Y esos cambios tienen que extenderse en la región Caribe. Pero los van a extender son los ciudadanos. Pues si seguimos pretendiendo que los extiendan los mismos de siempre, la vida se nos va a marchitar. Y todos los de aquí, que podemos tener 30, 40 años, seguramente terminaremos diciendo lo de doña Petra a los 70 años, que creíamos que esto iba a cambiar, que nos íbamos a morir esperando los cambios y nunca llegaban. Cambios se están dando y no lo creemos. ¿Quién pensaba que un papa latinoamericano podía darse alguna vez? Y que un presidente negro. Creo que Fidel Castro esto lo dijo un día casi con sarcasmo para decir: no nos van a dejar de molestar y van a dejar de reconocer lo que esta isla ha hecho con sus avances y sus limitaciones. El día decía que haya un presidente negro y un papa latinoamericano. Y se dio un presidente negro de Estados Unidos y un papa latinoamericano de Argentina. Y las personas creen que las cosas no cambian. Cuando el hijo de una trabajadora de un hospital, muchacha del servicio, de un apellido común y corriente, procedente de un colegio público, que pasé bastante trabajo y hambre, que vivía en una casa de madera, que estuvo en las luchas de izquierdas, que inclusive suscribió un proceso de paz, podía haber llegado y se había podido sostener en una universidad pública. Y luego, después de estar inclusive en el ostracismo y en la persecución judicial, podíamos asistir a una nueva lucha y ganar la alcaldía de Santa Marta. ¿Quién podría creer eso? Y pasó. Ha pasado que un alcalde como el que tengamos hoy también proceda de un apellido así, común y corriente, como el común de corriente de nuestras vidas que si las empeñamos a la lucha y al cambio, se vuelven también vidas espléndidas al servicio de nuestra gente, de las actuales generaciones y al servicio de los demás. Y nos vamos a sentir entonces satisfechos porque cada uno de nosotros no solo está haciendo por nosotros mismos y por nuestro núcleo familiar, sino que vamos a poder estar haciendo por los demás, no a través de limosnas, sino de actos afirmativos, solidarios, que cambiando esta tierra, cambiamos la vida de la gente, cambiar la vida de las personas, devolverle la esperanza a los niños, a la juventud, creer que una nueva región Caribe es posible, creer que un país nuevo, distinto, va a emerger de esta nueva etapa de Colombia, creer que nosotros, los ciudadanos, vamos a poder estar gobernando el Caribe y gobernando el país, creer que Colombia liderará en Latinoamérica la transformación de esta sociedad contemporánea en el siglo XXI. Yo creo en el cambio, yo creo en lo que somos capaces, porque creo en tu fuerza, yo creo en ti, en lo que has luchado, creo en tu esfuerzo, creo en tu entrega, creo en tu disposición, creo en tu anhelo de servir, creo que en tus ganas de amar, creo que podemos juntos construir una nueva ciudad, un nuevo territorio, un nuevo país, una nueva vida, una nueva esperanza. Aquí está esta fuerza para ayudar a cambiar esta región. Aquí está esta fuerza para ayudar a cambiar este país, para darnos una nueva oportunidad a todos, absolutamente a todos. Muchas gracias. Los quiero invitar a escuchar
esta canción que se ha hecho con amor para todos los ciudadanos, para esta fuerza, para nuestra región y para nuestro país. De mi niñez son el sentimiento, el pueblo donde nací que lo llevo dentro. Lo malo se queda atrás, se lo lleva el viento. Doy gracias por estar vivo y seguir sonriendo. De niño vi las montañas, playas, desierto, la magia de nuestra gente y de nuestro suelo. La paz en cada mirada era la esperanza, las ganas de que el futuro traiga algo nuevo. Cambiar y cambiar, crecer y crecer, llenarnos de fuerza y volver a creer. Cambiar y cambiar, volver a nacer, que todo es posible, es tan solo querer. Cambiar y cambiar. Es algo tan lindo, algo tan perfecto, que no vale malgastarlo en malos momentos. Amar de todos los verbos es el más bello, y no cuesta ni un centavo, no tiene precio. Hay tantos que necesitan solo un abrazo, una palabra de amor que tienda la mano. Es corto el camino y todos somos hermanos. Por la tierra en que nacimos todos luchamos. Cambiar